Considerada una deshonra por mi familia, me mantuve oculta en el silencio. Pero cuando un general de 4 estrellas me reconoció ante ellos como el temido fantasma, la verdad salió a la luz. Ya no era invisible para nadie. Mi nombre es Dakota Ayers y a mis 35 años, soy una mentira. En la noche de Acción de Gracias, entre las risas ruidosas en nuestra cabaña de Colorado, mi padre, un respetado coronel retirado del ejército, levantó su vaso de bourbon. Miró directamente a mi hermano menor, Liam, un mayor de la infantería de marina. Luego sus ojos se posaron en mí con absoluta frialdad. Por Liam, dijo, su voz resonando sobre el murmullo. Al menos uno de mis hijos sabe lo que es el verdadero servicio a este país. Un hijo que trae honor, no una hija que renunció para hacer un trabajo de oficina inútil. La sala quedó en completo silencio. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero solo pude mirar mi plato frío de pavó, sintiendo como si no existiera. Ellos no saben que mi trabajo de oficina es una tapadera para misiones sobre las que mi hermano ni siquiera tiene autorización para leer. Y el insulto de esta noche fue el golpe final. Creen que soy débil, pero están a punto de enfrentarse a la verdadera yo. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si las palabras de tu propia sangre alguna vez se han sentido como un cuchillo retorciéndose en tu pecho, házmelo saber desde donde me estás viendo. Dale al botón de me gusta porque esta historia de verdad oculta y justicia recuperada es exactamente para ti. El olor a pavó asado y pastel de calabaza con canela solía significar hogar. Esta noche, olía a una trampa asfixiante. Los leños crepitaban en la chimenea de piedra, proyectando una cálida luz naranja sobre las paredes rústicas de nuestra cabaña en Colorado Springs. Me senté en el borde de la pesada mesa de comedor de roble. La extraña. Mi botella de $200 de whisky añejo estaba empujada detrás de una pila de platos sucios en el mostrador de la cocina, sin abrir y completamente ignorada. Mantuve mi espalda recta. La postura militar grabada profundamente en mis huesos, incluso mientras mis primos se encorvaban en sus sillas. Crucé la mirada con mi padre al otro lado de la mesa. Papá, ¿viste el partido de los Denver Broncos el domingo? La defensa se veía sólida. Él detuvo su tenedor, suspendido, un apretado asentimiento brusco. Luego, físicamente, le dio la espalda. Liam, dijo, su voz calentándose al instante. Cuéntame sobre esas nuevas tácticas de infantería mecanizada que tu batallón está usando en Pendleton. Mi mandíbula se apretó. Tomé una respiración lenta y medida por la nariz. No fue el silencio lo que me hirió profundamente. Fueron las microacciones. La forma en que pasaron la salsera directamente por encima de mi cabeza. La forma en que mi tía le preguntó a Liam sobre su despliegue, pero a mí solo me preguntó si mi oficina de logística tenía buenos beneficios dentales. Yo era un fantasma mucho antes de que el ejército me diera el distintivo de llamada. El tintineo de los cubiertos se detuvo cuando mi padre se puso de pie. Golpeó su cuchillo de mantequilla contra su copa de agua de cristal. El sonido cortó el murmullo. Todos se giraron. Tías, tíos, primos, familia, comenzó Daniel Ayers. Levantó su vaso. Habló del legado, la sangre y el sudor que construyeron esta nación. Luego vino el giro, el golpe deliberado y calculado. Miró a Liam. Por Liam, al menos uno de mis hijos sabe lo que es el verdadero servicio a este país. Un hijo que trae honor. Sus ojos se desviaron. Aterrizaron en mí, fríos, endurecidos, decepcionados. No una hija que renunció para hacer un trabajo de oficina inútil. El silencio que siguió fue espeso como cemento húmedo. Nadie se movió. Miré la salsa de arándanos coagulada en mi plato. Mi garganta se apretó hasta que tragar se sintió como tragar vidrios rotos. La sangre rugía en mis oídos. Esperé a que alguien hablara. ¿Cualquier? Liam se movió en su asiento, luciendo ligeramente incómodo, pero tomó un sorbo de su cerveza y no dijo absolutamente nada. Aceptó en silencio el elogio construido sobre mi humillación. Luego miré a mi madre, Eleanor Ayers. No estaba enojada. Me miró con lástima. Ofreció una sonrisa triste y patética. Solo acéptalo, Dakota. Ya sabes cómo es él.
Esa lástima fue la bala que finalmente rompió el cristal. No grité. No volteé la mesa. La selección de la Delta Force te enseña a enterrar la reacción humana profundamente en la tierra y a operar con puro hielo. Coloqué mi tenedor y cuchillo de plata perfectamente paralelos en el borde del plato de porcelana. Me puse de pie. La silla de madera raspó fuerte y ásperamente contra el suelo de madera. Todas las miradas en la habitación se dirigieron a mí. Disculpen, dije. Mi voz era completamente plana. No me siento bien. Caminé por el pasillo, tomé mi abrigo de lana del perchero y abrí la puerta trasera. El pestillo se cerró detrás de mí. El aire de noviembre en Colorado no solo te enfría, te muerde. Bajé los escalones de madera hacia el oscuro patio trasero. Antes de llegar a la línea de árboles, la voz de mi madre se filtró por los cristales helados de la ventana. Déjala ir, Daniel. La chica siempre es tan sensible. Simplemente no puede soportar la presión. Mis botas crujieron contra la hierba helada, sensible, me arrojaron una granada viva en el regazo y me culparon por sangrar. Incliné la cabeza hacia atrás, mirando el cielo negro, salpicado de estrellas nítidas e indiferentes. No sentí el frío. Me sentí absolutamente vacía. Un profundo vacío resonante donde solía estar mi lealtad a esa familia. Dentro de mi bolsillo del abrigo, mi teléfono encriptado vibró. Una línea segura. Lo saqué. La pantalla brilló con un blanco áspero y estéril en la oscuridad. Movimiento de fantasma detectado. Extracción necesaria. Miré las letras luminosas. Miré por encima del hombro hacia la cabaña. La cálida luz amarilla que se derramaba por las ventanas parecía falsa ahora, como un escenario barato. Dentro de esa casa, yo era un fracaso. Una decepción frágil empujando papeles en un escritorio. Fuera de esa casa, yo era la sombra que mantenía a los monstruos despiertos por la noche. Yo era la operadora que sacaba a los hombres del infierno. El brutal contraste rompió algo dentro de mi pecho. El último hilo restante de una niña que buscaba la aprobación de su padre se rompió limpiamente por la mitad. Ya no me sentía triste. Me sentía peligrosa. Querían que fuera un fantasma. Bien, les mostraré exactamente lo que un fantasma puede hacer. Mi pulgar se cernió sobre el teclado. Escribí 3 palabras: recibido, en camino. Volví a guardar el teléfono en mi bolsillo, le di la espalda a la cabaña y caminé directamente hacia la línea de árboles completamente oscura sin hacer un solo sonido. La pesada puerta de acero de mi vieja Ford F-150 chilló en sus bisagras oxidadas mientras la cerraba de golpe. El sonido resonó por los helados bosques de Colorado. Encendí el motor. El motor tosió, se ahogó y finalmente arrancó con un fuerte estruendo. El calentador estaba roto. Solo soplaba aire muerto y helado contra mi cara. Mis manos apretaron el cuero agrietado del volante. El frío se filtró a través de mi piel, instalándose profundamente en mis huesos. Pero estaba acostumbrada al frío. Mi padre me enseñó a vivir en él. Los pinos oscuros se desdibujaron a través de las ventanas heladas mientras me incorporaba a la Interestatal 25. El golpeteo rítmico de los neumáticos contra el asfalto se sentía como un metrónomo que arrastraba mi mente hacia atrás. Es curioso cómo funciona el cerebro. Un solo momento de rechazo puede abrir décadas de cicatrices enterradas. West Point, día de graduación. El sol de Nueva York era brutalmente brillante, deslumbrando en el mar de uniformes grises y botones de latón. Estaba en absoluta atención, la mejor de mi clase en aptitud física, honores académicos. Exigía mi cuerpo hasta vomitar en la tierra solo para demostrar que pertenecía allí. Mi padre, Daniel, se acercó a mí. No sonrió. No me abrazó. Puso una mano pesada y rígida en mi hombro. Buen trabajo, dijo, mirando más allá de mí hacia el campo de desfiles. Esto es solo el comienzo. No me decepciones. Eso fue todo. Sin orgullo, solo una extensión de su propio ego. Se esperaba que fuera impecable. Pero 3 años después,
Cuando Liam apenas logró salir del campamento de entrenamiento de los marines en Paris Island, la casa olió a costillas ahumadas y cerveza derramada durante 2 días. Mi padre compró 3 barriles. Le dio una palmada a Liam en la espalda tan fuerte que le dejó una marca roja. «Ese es mi chico», rugió. Para mí, la perfección era un punto de partida. Para Liam, presentarse era una victoria. Apreté más el acelerador. El motor de la camioneta gimió. El calentador vibró, todavía soplando hielo. La injusticia no nació en West Point. Se plantó mucho antes. Tenía 10 años. Llegué a casa de la escuela, dejando mi mochila en el porche de cemento. Corrí a la cerca de alambre en el patio trasero, vacío. Major, mi pastor alemán, se había ido. Era torpe, le aterraban los truenos y le encantaba dormir a los pies de mi cama. Mi padre estaba en el porche trasero, limpiándose la grasa del motor de las manos con un trapo sucio. ¿Dónde está Major?, pregunté, con la voz temblorosa. Lo envié a una granja cerca de pueblo, dijo mi padre, sin siquiera mirarme. No seguía órdenes. Era demasiado blando para esta casa. Lloré hasta que mi garganta sangró. No comí durante 3 días, pero mi padre nunca lo trajo de vuelta. Ese fue el día en que se trazó el mapa de mi vida. Fue una lección brutal y sencilla. En la casa de los Hayes, el amor era estrictamente condicional. Si eras blando, si tenías defectos, te desechaban. Tenías que ser de hierro. Así que me convertí en hierro. Y me odiaron por ello. El recuerdo cambió. El olor a limpiador de limón barato y café rancio llenó mi nariz. Estaba sentada en el sofá floral de la sala de mis padres. Fue justo después de pasar la selección para la Delta Force. Mi hombro izquierdo palpitaba con un dolor ardiente y vicioso. Era una herida de bala real de una operación clasificada en la zona de guerra, cosida apresuradamente por un médico de campo. La sangre se filtraba lentamente a través de la gasa gruesa debajo de mi camisa de franela. Me senté perfectamente recta, ejecutando la historia de portada aprobada. Dejo el ejército, dije, mirando la mesa de café. Voy a tomar un trabajo de oficina en logística. Mi padre dejó de respirar. El silencio en la habitación era lo suficientemente pesado como para aplastar huesos. No miró mi rostro pálido. No notó la forma rígida en que sostenía mi brazo izquierdo. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y miró a la calle. Pensé que eras de una pasta diferente, dijo. El asco en su voz era crudo y sin filtrar. Me equivoqué. Mi madre se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar. No porque su hija sufriera. No porque su hija se viera exhausta. Lloró por los vecinos. ¿Qué se supone que le vamos a decir a la gente del club de campo?, gimió. Un trabajo de oficina. Después de todo lo que tu padre hizo para construir la reputación de esta familia. Me tragué la verdad. Les dejé pensar que era una cobarde. Tomé su asco, lo empaqué en una caja apretada en mi pecho y lo cargué durante años. Sangré por mi país en sombras que ni siquiera podían comprender para que ellos pudieran dormir seguros en sus camas cálidas y llamarme un fracaso. Sé que no soy la única que lleva este tipo de peso. Si alguna vez has sacrificado tu propia felicidad o reputación para proteger a una familia que solo te criticó a cambio, necesito que sepas que no estás solo. Por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Deja un comentario abajo con un simple "conozco el sentimiento" o comparte un breve momento en el que te diste cuenta de que nunca serías suficiente para ellos. Ayuda a saber que estamos juntos. El tramo oscuro de la carretera se extendía interminablemente ante mí. Las líneas discontinuas amarillas pasaban como una cuenta regresiva. Mis manos apretaron el volante de cuero agrietado tan fuerte que mis nudillos se volvieron de un blanco hueso. La ira ya no era un fuego lento. Era una presión violenta y asfixiante en mi pecho. Golpeé mi puño derecho contra el centro del volante. La bocina sonó con un sonido áspero y desesperado que cortó la noche vacía de Colorado. Mi pecho se agitó. Miré la carretera oscura. Había renunciado a mi verdad, a mi honor y a mi paz por una familia que me veía como una vergüenza.
¿Para qué hice todo esto? Susurré a la cabina vacía, mi voz quebrándose contra el cristal frío. Para proteger a personas que ni siquiera me respetan. El reloj del salpicadero parpadeó a las 11:42 de la noche. El sitio negro estaba a otros 40 minutos. El mundo delante de mí estaba completamente oscuro, pero la pregunta seguía gritando en mi cabeza más fuerte que el traqueteo del motor. ¿Ahora, qué hago? Las luces fluorescentes de la oficina de logística zumbaban con un zumbido vibratorio barato que taladraba directamente en la base de mi cráneo. Era martes por la mañana. El aire olía a café quemado de la sala de descanso y tinta rancia de impresora. Estaba sentada en un cubículo de tela gris, con la espalda perfectamente recta contra una silla que no ofrecía ningún apoyo. Gary, el gerente de suministro regional, golpeó una pila gruesa de manifiestos sobre mi escritorio, su vientre empujando contra la tela de su camisa azul barata. Dakota, dijo, golpeando la página superior con un dedo grueso y sudoroso. Necesito que concilies esto para mañana por la mañana. Sin excusas. No parpadeé. Solo miré los papeles. Gary se inclinó más, su aliento oliendo a cebolla vieja y mentas. Y hazme un favor. Sonríe un poco más, ¿de acuerdo? A nadie le gusta trabajar con una mujer que siempre parece que va a un funeral. Mi mandíbula se apretó. Mis dedos se curvaron alrededor de mi bolígrafo de plástico hasta que la carcasa se agrietó ligeramente. No le rompí el dedo hacia atrás. Aunque solo me hubiera tomado 1 segundo y medio. Asentí rígidamente. Entendido. 12 horas después, el zumbido de las luces de la oficina fue reemplazado por el rugido ensordecedor de un rotor Blackhawk cortando el aire caliente y seco. El olor a tinta de impresora fue reemplazado por el fuerte hedor metálico a cordita y diésel quemado. Estaba a 3.000 metros de distancia, en lo profundo del Medio Oriente. Barro y arena cubrían mi cara. El sudor me escocía los ojos bajo mi casco táctico. Presioné la unidad de comunicaciones a mi oído. Viper 1, aquí Ghost. El complejo objetivo está asegurado. Proceda al punto de extracción. Bravo. Mi voz no era suave. No era educada. Era una cuchilla. Los hombres al otro lado de esa radio no me pidieron que sonriera. Ejecutaron mis órdenes porque sabían que yo era la única razón por la que saldrían vivos. El latigazo entre estas dos realidades era una tortura física diaria. En un mundo, yo era una oficinista tratada como una secretaria frágil por un hombre que no podía correr 1 milla si su vida dependía de ello. En el otro, tenía las vidas de asesinos altamente entrenados en la palma de mi mano. Ninguno de los dos mundos me pertenecía. Esa misma desconexión brutal me siguió de vuelta a Colorado. Era viernes por la noche. Una amarga tormenta de nieve soplaba sobre la autopista Interstate 25. Mi semana fue un torbellino de informes de logística falsos y verdaderas sesiones informativas de satélites encubiertos. Llevaba 3 horas de sueño. De repente, el motor de mi Ford F-150 se sacudió violentamente. Un fuerte ruido de molienda atravesó el suelo. La camioneta se detuvo en seco en el arcén helado. Golpeé mi puño contra el volante. El humo salía de debajo del capó, con un fuerte olor a líquido de transmisión quemado. La temperatura dentro de la cabina bajó rápidamente. Me ajusté el abrigo alrededor del cuello. La gente normal llama a sus familias cuando se avería en una tormenta de invierno. La gente normal tiene una red de seguridad. Saqué mi teléfono y desplacé la pantalla más allá del nombre de mi padre. Si llamaba a Daniel, recibiría una dura charla sobre el mantenimiento adecuado del vehículo y un fuerte suspiro de decepción. Si llamaba a Liam, aparecería actuando como un salvador lleno de consejos arrogantes sobre cómo debería haber comprado una camioneta diferente. Bloqueé la pantalla. Llamé a una compañía de remolque local. 1 hora más tarde, estaba sentada en el asiento del pasajero de una grúa oxidada. El calentador soplaba aire caliente y seco, con olor a cigarrillos viejos. Le entregué mi tarjeta de crédito al conductor al instante, eliminando casi $1,000 de mis ahorros. Observé las luces traseras rojas de los coches que pasaban desdibujarse a través del parabrisas nevado. El aislamiento se sentía pesado en mi garganta.
Cada batalla, desde arreglar una camioneta averiada hasta sobrevivir a un tiroteo, se libraba completamente sola. Cerré los ojos contra los faros deslumbrantes que pasaban. Recordé estar en el campo de desfiles de West Point hace años, escuchando a la general Dunwoody, la primera mujer general de 4 estrellas en el ejército. Su voz resonó en mi cabeza sobre el rugido del motor de la grúa. Nunca pensé en ser la primera mujer, había dicho. Solo pensé en ser la mejor oficial que pudiera ser. Esa cita era mi ancla. Era lo único que me impedía romperme. Los sacrificios, las noches solitarias al costado de una autopista congelada, el trabajo de oficina insoportable, la absoluta falta de una sola palabra de elogio de mi propio padre. Todo era el precio de la entrada. No hice esto por sus aplausos. Lo hice para ser la mejor operadora absoluta en las sombras. Lo soportaría. Eran más de las 2 de la mañana cuando finalmente abrí la puerta de mi apartamento. El aire dentro estaba viciado y helado. No me molesté en encender las luces principales del techo. Entré en la pequeña cocina, quité la tapa de aluminio de un vaso de poliestireno de ramen instantáneo y lo llené con agua del grifo para calentarlo en el microondas. Hace solo unos días, mi recopilación de inteligencia llevó a la extracción de 20 rehenes. Docenas de personas regresaban con sus familias gracias a mí. Aquí, no había absolutamente nadie. Me senté en mi pequeña mesa de comedor en la oscuridad. La única luz provenía del farol amarillo fuera de la ventana. Extendí mi alfombra de limpieza negra. Desmonté mi rifle de servicio hasta sus componentes principales. Los clics y deslizamientos metálicos de las piezas de acero eran los únicos sonidos en la habitación vacía. Pasé un trapo ligeramente aceitado por el portacerrojos. El metal frío reflejaba mi rostro inexpresivo y exhausto. Esta era mi victoria. Una habitación silenciosa, una taza de sopa de fideos barata, un trapo aceitoso. Dejé el receptor superior sobre la alfombra. Miré las paredes oscuras y vacías de mi sala de estar. Ya no me estaban protegiendo. Se estaban cerrando. El silencio de mi apartamento era ruidoso. Presionaba mis tímpanos hasta que sentí un dolor físico. Agarré mis llaves, me puse una chaqueta de mezclilla descolorida y salí. Necesitaba ruido. Necesitaba el estático de fondo de la vida ordinaria solo para probar que todavía era parte de ella. Bajé a un restaurante local en Nevada Avenue. El aire dentro estaba cargado con el olor a tocino quemado y café fuerte y barato. La campana sobre la puerta tintineó. Encontré una pequeña cabina en la esquina trasera frente a la entrada. Viejos hábitos. Mantuve mi espalda contra la pared, escaneando la habitación en menos de 3 segundos. Un grupo de hombres mayores estaba sentado en una mesa grande en el centro. Eran ruidosos, reían, discutían sobre deportes, golpeando la mesa. Todos ellos llevaban una gorra de béisbol gastada. Veterano de Vietnam, tormenta del desierto, USS Nimitz. Era una reunión de café de veteranos, un ritual de sábado por la mañana. Pedí un café solo. Me senté perfectamente quieta, mirando la mesa de fórmica astillada, dejando que sus voces fuertes y ásperas me inundaran. Una sombra cayó sobre mi mesa. Levanté la vista. Un hombre mayor estaba allí. Tenía una espesa barba plateada, vaqueros descoloridos y un pin de sargento de artillería del USMC en el cuello de su chaqueta de mezclilla. Sostenía una taza de café de cerámica en una mano. Disculpe la interrupción, dijo. Su voz era ronca, desgastada por años de gritar por encima del ruido del motor o los disparos, pero sus ojos eran sorprendentemente amables. Soy Frank. Asentí rígidamente, a la defensiva. No ofrecí mi nombre. Solo estaba observando la forma en que te sientas, continuó Frank, sacando la silla frente a mí sin preguntar. Se sentó pesadamente. Revisas las salidas. Te sientas erguida. Mantienes las manos visibles sobre la mesa. ¿Serviste? No fue una pregunta. Fue un reconocimiento. Sentí que mi pecho se apretaba. Mi propio padre me miró y vio un fracaso. Este extraño miró mi postura y vio a un soldado. Ejército, dije, una sola palabra. Plana y cautelosa.
Frank asintió. Dio un sorbo lento a su café. No preguntó cuál era mi rango. No preguntó si me desplegué. No preguntó por qué estaba sentada sola en un restaurante un sábado por la mañana. La parte más difícil no es el tiroteo, dijo Frank, mirando su café negro. La gente siempre piensa que es el tiroteo. No lo es. Me miró. Es la calma después. Es regresar y sentir que estás hablando un idioma que nadie más en la habitación entiende. Llevas una mochila llena de rocas y todos los demás solo se quejan del clima. Tragué con dificultad. El espeso nudo de tensión en mi cuello, un nudo que había estado allí durante años, se aflojó una fracción de pulgada. No tuve que explicar las misiones clasificadas o el número de bajas. Él ya entendía el peso. Antes de que pudiera responder, la campana del restaurante tintineó de nuevo. Una mujer entró. Era baja, con el pelo oscuro recogido, vestía un suéter rojo brillante. Caminó directamente a nuestra mesa y le dio a Frank un suave golpe en el hombro. Frank, estás molestando a la pobre chica, dijo. Su acento era marcado, italoamericano de la costa este. Frank se rió entre dientes. María, esta es una veterana del ejército, solo le hago compañía. María me miró. Sus ojos eran cálidos, notando mi postura rígida y las ojeras debajo de mis ojos. No vio una amenaza. Vio a alguien que estaba cansada. Parece que necesitas una comida de verdad, dijo María, cruzando los brazos. No esta porquería de restaurante. Cena del domingo mañana. En mi casa. Hago la mejor lasaña casera de Colorado Springs. Extra ricota. Parpadeé. No puedo molestar. Yo soy. Vendrás, interrumpió María, señalándome con un dedo firme. ¿A la 1? No llegues tarde. Al día siguiente, estacioné mi camioneta frente a una pequeña casa amarilla con un césped bien cuidado. Me paré en el porche sosteniendo una botella de vino tinto barato, mi corazón latiendo más fuerte que durante un salto a lo nocturno. Llamé a la puerta, se abrió y el olor a ajo asado, tomates y queso derretido me golpeó como una ola física. La casa era pequeña, desordenada e increíblemente cálida. El contraste con el Día de Acción de Gracias de los Ayes fue violento. No había copas de cristal, ni discursos formales sobre el legado. Comimos en platos de cerámica desparejos. Frank habló de su jardín. María se quejó del precio del aceite de oliva. Me preguntaron si me gustaban los perros. Me preguntaron si prefería las montañas o la ciudad. Escucharon durante 3 horas. Yo no era un fantasma. No era la decepción de mi padre. Solo era Dakota. Después de la cena, Frank y yo nos sentamos en el porche trasero de madera. El sol se estaba poniendo detrás de Pikes Peak, pintando el cielo de púrpuras profundos y naranjas quemados. Sostenía un vaso de té helado dulce. La condensación goteaba sobre mis vaqueros. El silencio entre nosotros no era pesado ni juzgador. Simplemente era pacífico. Cuando finalmente me levanté para irme, María me acompañó a mi camioneta. No me ofreció un apretón de manos rígido. Me dio un abrazo fuerte y aplastante. Olía a albahaca y detergente para ropa. Eres una buena chica, Dakota, susurró María, palmeándome firmemente la espalda con la mano. La puerta de esta casa siempre está abierta para ti, cuando la necesites. Me alejé de su casa, sintiendo una extraña e inusual sensación en el pecho. Se sentía ligera. Por primera vez en mi vida adulta, el hielo alrededor de mi corazón comenzó a descongelarse. Había encontrado un rincón cálido en un mundo helado. Bajé la ventanilla, dejando que el aire fresco de la noche de Colorado me golpeara la cara, finalmente sintiendo que podía respirar. Entré en el estacionamiento de mi complejo de apartamentos. Puse la camioneta en estacionamiento y apagué el motor. La quietud absoluta de la noche me envolvió. Sonreí en la oscuridad. Entonces el silencio se rompió. Mi teléfono zumbó. La pantalla iluminó la cabina oscura de la camioneta. No era una línea segura encriptada. Era mi madre.
Ignoré la llamada esa noche en la camioneta. La dejé sonar en la oscuridad. Pero el fantasma de mi familia no se rindió fácilmente. 3 días después, volví a la casa de Frank y María. Era un sábado por la tarde. El sol de Colorado era brillante y nítido. Estaba en el patio trasero, con las manos enterradas en tierra oscura para macetas, ayudando a Frank a mover algunas macetas de cerámica pesadas. María estaba en la cocina y el olor a ajo asado se filtraba por la ventana abierta. Durante unas horas, el nudo apretado de ansiedad en mi pecho desapareció. Yo era solo una persona haciendo trabajo manual en la tierra, respirando aire limpio. Entonces sonó mi teléfono. Me limpié la tierra de las manos en los vaqueros y lo saqué del bolsillo trasero. El identificador de llamadas parpadeó Eleanor Hayes. Miré la pantalla. Mi mandíbula se apretó. La tranquilidad del patio trasero se evaporó instantáneamente, reemplazada por un frío y familiar temor. Frank dejó de cavar. Me miró a la cara, luego al teléfono que sonaba. No dijo ni una palabra. Solo tomó su pala y caminó hacia la esquina más lejana del patio, dándome espacio. Pulsé el botón verde. Dakota, cariño, ¿cómo estás? La voz al otro lado era antinaturalmente dulce. Estaba cubierta de azúcar, ocultando el veneno debajo. Mi madre nunca llamaba solo para preguntar cómo estaba. Ese tono era una señal de alarma. Era el sonido que hacía justo antes de pedir algo. Estoy bien, mamá, dije. Mi voz era plana, cautelosa. Oh, bien. Escucha, dijo, su tono, dejando caer la falsa dulzura y pasando directamente al asunto. Liam está solicitando ese programa conjunto de evaluación táctica en Fort Bragg. Es extremadamente competitivo, muy pocos puestos. Mi agarre en el teléfono se apretó. Sabía exactamente qué era ese programa. Había ayudado a diseñar los parámetros de infiltración para él hace 2 años. Aquí está tu padre, dijo abruptamente. La línea hizo clic. La voz pesada y dominante de Daniel Hayes llenó mi oído. No dijo hola, Dakota. Tu madre te habló de Liam. Escuché que tu compañía de logística trabaja con algunos contratistas de defensa por ahí. Dejé de respirar. La pura y cegadora hipocresía de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Hace solo unas semanas, en la mesa de acción de gracias, me había humillado públicamente. Me había mirado con puro asco y había llamado a mi trabajo un trabajo de oficina inútil. Ahora quería usar exactamente ese mismo trabajo para mover hilos para su hijo predilecto. Soy gerente de suministros, papá, dije, manteniendo mi voz peligrosamente uniforme. No tengo influencia sobre las elecciones militares. No te hagas la tonta conmigo, espetó Daniel. La máscara de cortesía se deslizó al instante. Sé cómo funciona el mundo real. Tienes contactos. Hablas con la gente que mueve el equipo. Haces una llamada telefónica. Le dices una palabra al contratista adecuado y te aseguras de que el expediente de Liam se coloque en la parte superior de la pila. Considéralo tu forma de contribuir a esta familia. ¿Contribuir como si desangrarse en la tierra de un país extranjero no fuera suficiente? ¿Como si aceptar sus insultos con la cabeza agachada durante una década no fuera suficiente? Quería que yo amañara un proceso de selección militar, un proceso que respetaba, para un hermano que nunca me había defendido. Papá, eso no funciona así. Eso va en contra del protocolo. La línea hizo clic de nuevo. Mi madre había tomado el teléfono. Las lágrimas ya empezaban a caer. La carta de la culpa estaba en juego. Dakota, ¿cómo puedes decir que este es el futuro de tu hermano? Gimió. Su voz era aguda, diseñada para atravesar mis defensas. ¿No puedes hacer esto por la familia? Después de todo lo que hemos hecho por ti, estás siendo completamente egoísta. Entonces la voz de Daniel retumbó en el fondo, fría y afilada como una navaja. Deja de actuar como si tuvieras una moral superior. Todos sabemos qué tipo de trabajo de oficina haces. Haz la llamada. No decepciones a esta familia de nuevo. Me habían acorralado. Estaban usando mi vergüenza fabricada como arma.
No pedían un favor. Exigían obediencia. Si me negaba, era la villana. Si aceptaba, era su herramienta. Miré la tierra debajo de mis uñas. Estaba agotada. Los años de librar exactamente la misma guerra psicológica de repente se sintieron demasiado pesados para llevar un minuto más. Solo quería que el zumbido en mis oídos se detuviera. Bien, dije mecánicamente. Veré qué puedo hacer. Buena chica, graznó mi madre, las lágrimas desapareciendo al instante. Hablamos pronto. La línea se cortó. Me quedé bajo el sol brillante mirando la pantalla negra de mi teléfono. Mis manos comenzaron a temblar, no por miedo, sino por una rabia tan fría que quemaba. Frank se acercó. Se apoyó en su pala. No preguntó qué querían. Miró mis nudillos blancos y la línea rígida de mis hombros. Puso una mano gruesa y callosa en mi hombro. No le debes nada a nadie, niña, dijo Frank en voz baja. Especialmente tu propia tranquilidad. La simple verdad de sus palabras rompió el dique. No lloré de tristeza. Lloré de ira pura y sin adulterar. Una sola lágrima trazó un camino a través del polvo de mi mejilla. Me di cuenta entonces de que nunca iban a cambiar. Nunca me verían como una hija. Yo era un chivo expiatorio cuando necesitaban a alguien a quien culpar y una herramienta cuando necesitaban a alguien a quien usar. Me sequé la lágrima bruscamente con el dorso de mi mano sucia. Miré el teléfono. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme un asiento en su mesa. Era hora de volcar la mesa. Apagué mi teléfono por completo. Caminé hacia mi camioneta. No iba a hacer una llamada telefónica para Liam. Iba a construir un arma. 2 semanas después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, no lo ignoré. Dakota, la voz de mi madre era brillante. Demasiado brillante. Liam entró en el programa de evaluación táctica. Estamos muy orgullosos. Tenemos una cena de celebración este sábado en el Penrose Room, y queremos agradecerte tu ayuda. Simplemente debes venir. Gracias. 2 palabras que había perseguido durante 35 años. Una chispa de esperanza patética y frágil brilló en mi pecho. Me odié por ello. Odié que una simple invitación pudiera hacerme olvidar la manipulación, pero acepté. Incluso compré un vestido de noche azul oscuro. Nunca usaba vestidos. Gasté $300 solo para parecer que les pertenecía. Sábado por la noche, el Hotel Broadmoor en Colorado Springs. El Penrose Room era asfixiantemente caro. Pesados candelabros de cristal proyectaban una luz dura y brillante sobre manteles de lino blanco. El aire olía a ajo asado, vino caro y dinero antiguo. Caminé hacia el área de comedor privada. Me detuve en seco. No era una cena familiar. Era un evento de networking. Mis padres estaban sentados a la cabecera de una larga mesa. Liam estaba sentado a su derecha, vestido con un traje a medida. A su alrededor había contratistas de defensa, políticos locales y 2 generales del ejército retirados que mi padre conocía. Me dirigieron a una silla vacía en el extremo más alejado de la mesa, junto a un oficial de logística junior que ni siquiera conocía. Me senté. Alisé la tela azul oscuro sobre mis rodillas. La trampa se cerró. La cena se prolongó. Los camareros de chaquetas blancas sirvieron interminables copas de Cabernet. El filete miñón se sirvió en platos con borde dorado. Cada brindis, cada risa, cada apretón de manos se dirigía a Liam. Yo era un fantasma al final de la mesa. Entonces mi madre se inclinó hacia adelante, sonriendo a un contratista de defensa frente a ella. «Oh, somos tan bendecidos», dijo Eleanor, su voz resonando sobre el tintineo de la plata. Liam trabajó muy duro, y fue una suerte que Dakota estuviera allí para ayudar con algunos de los trámites de logística. Ya sabes cómo son esas oficinas de suministros. Trámites. Redujo una operación clasificada masiva a archivar papeles. El contratista ofreció una sonrisa tensa y educada en mi dirección e inmediatamente volvió a elogiar a Liam. Yo era un apoyo.
Una nota a pie de página menor en la historia de éxito fabricada de mi hermano. Llegó el postre. Mi padre se levantó. Se abrochó la chaqueta del traje. Golpeó su cuchara contra su copa de cristal. La habitación quedó en completo silencio. Tradición, comenzó Daniel Ayes. Su voz era profunda, proyectándose por la habitación como si estuviera informando a un batallón. La tradición es la sangre de este país. La familia Ayes ha sangrado por esa tradición. Metió la mano en el bolsillo del pecho. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul descolorida. Mis pulmones dejaron de aspirar aire. Conocía esa caja. Esto, dijo mi padre, abriendo la tapa. Los candelabros captaron el oro opaco del pesado anillo dentro. Este es el anillo de graduación de West Point de mi padre. Lo usó en Corea. Yo usé el mío en la tormenta del desierto. Pertenece a la persona más digna de llevar adelante el legado Ayes. Mis manos apretaron el borde de la mesa. La madera se clavó en mis palmas. Me gradué con honores en West Point. Liam ni siquiera fue a la academia. Según todas las reglas de la tradición militar y la sangre familiar, ese anillo me pertenecía a mí. Daniel pasó junto a mi silla. Ni siquiera miró hacia abajo. Se detuvo detrás de Liam y colocó el pesado anillo de oro sobre la mesa junto a la taza de café de mi hermano. Llévalo con orgullo, hijo, dijo Daniel, con la voz ahogada por la emoción. Un verdadero marine, un verdadero líder. Los aplausos estallaron alrededor de la mesa. Liam sonrió y recogió el anillo. La frágil chispa de esperanza dentro de mi pecho no solo murió. Se congeló en un bloque de hielo sólido y dentado. Los años de morderme la lengua, los años de proteger sus frágiles egos, los años de ocultar mis cicatrices, todo terminó allí mismo. Me levanté. El raspado de mi silla contra el suelo de madera fue agudo. Cortó los aplausos. Los aplausos cesaron. 20 pares de ojos se volvieron hacia mí. No grité. No lloré. Canalicé el tono exacto que usaba al pedir un ataque aéreo. Frío, plano, absoluto. Felicidades, Liam, dije. Mi voz se extendió claramente por la habitación silenciosa. Miré directamente a los ojos de mi padre. Frunció el ceño, su mandíbula se tensó. Tienes razón, papá, dije. Ese anillo pertenece a la persona que lleva el legado familiar, y esta noche finalmente entiendo que no soy parte de ese legado, y no quiero serlo. Eleanor jadeó. Dakota, siéntate. Estás armando un escándalo. No la miré. Mantuve mis ojos fijos en Daniel. Gracias por dejar las cosas perfectamente claras. Esta es mi última cena en esta mesa. Recogí mi servilleta de lino blanco. La doblé en un cuadrado perfecto y afilado. La coloqué en el centro de mi plato. Le di la espalda a toda la habitación y salí. Mantuve la columna completamente recta. No caminé rápido. No miré hacia atrás. Si alguna vez has llegado a tu punto de ruptura absoluto, si sabes exactamente lo que se siente al alejarte finalmente de una mesa tóxica, necesito que te quedes conmigo ahora mismo. Dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Deja un comentario abajo y simplemente escribe, me fui, así que sé que no soy el único que tuvo que dejar a su propia sangre atrás para encontrar la paz. El aire helado de la noche me golpeó la cara al salir por las pesadas puertas de cristal del Broadmoor. El encargado del ballet se apresuró, pero lo ignoré. Pasé por la fila de coches de lujo, mis tacones chasqueando fuertemente contra el asfalto helado. Llegué a mi vieja y maltratada camioneta Ford en el estacionamiento trasero. Abrí la pesada puerta y subí a la cabina helada. No giré la llave. Me senté en la oscuridad. Querían una empleada de logística. Querían una oficinista. Metí la mano en la consola central y saqué mi teléfono satelital encriptado. La luz verde parpadeó en la oscuridad. Había terminado de ser la víctima. Era hora de mostrarles el verdadero monstruo que crearon. No volví a mi apartamento.
Conduje la pesada Ford F-150 por las sinuosas carreteras de montaña hasta llegar a un mirador en lo alto de Colorado Springs. Estacioné en el arcén de grava. Apagué el motor. Las luces de la ciudad se extendían debajo de mí como una cuadrícula de fuego naranja y blanco. Mi respiración era lenta y regular. La ira explosiva y cegadora del comedor se había quemado por completo. Lo que la reemplazó fue mucho más peligroso. Era una claridad fría y absoluta. Durante una década, operé como un fantasma. Planifiqué extracciones encubiertas en territorios hostiles. Neutralicé amenazas antes de que supieran que estaban siendo cazados. Lo hice todo en la oscuridad para proteger a la gente a la luz. Ahora yo era el objetivo. Mi familia era el territorio hostil y el arma que usaron contra mí era una mentira. Abrí la guantera. Saqué un pequeño cuaderno táctico desgastado por el clima y un bolígrafo negro. Lo puse en la consola central. No quería venganza. La venganza es descuidada. La venganza está impulsada por la emoción. Quería la destrucción total de su narrativa. Quería la verdad. Hice clic con el bolígrafo. Empecé a escribir. Objetivo, liberación. Objetivo, Daniel Hayes, arma, autoridad innegable. Mapeé las fases operativas. Delineé los riesgos. Anticipé contraataques. Traté la destrucción del ego de mi padre exactamente como una misión de objetivo de alto valor. Cuando terminé, la tinta en la página era oscura y dentada. Miré el plan. Era impecable, pero requería apretar un gatillo que había jurado nunca tocar. Cerré el cuaderno. Arranqué la camioneta. 30 minutos después, estaba en el porche de Frank. Era pasada la medianoche. Llamé 3 veces. La puerta se abrió. Frank estaba allí con una camiseta gris descolorida y pantalones de pijama de franela. No parecía sorprendido de verme. Me miró mi vestido de noche azul oscuro y la expresión dura y plana de mis ojos. «Pasa», dijo. Me senté en su pequeña mesa de cocina. La casa estaba en silencio. María dormía arriba. Frank encendió la cafetera. El olor a café tostado oscuro llenó el espacio. No le hablé de la Delta Force. No le hablé de los despliegues clasificados ni del número de bajas. Le hablé del anillo. Le hablé de la cena. Le hablé de la mentira. Me desecharon por última vez, Frank, dije. Mi voz estaba completamente hueca. Voy a terminar con esto. Frank no me ofreció una platitud inútil. No me dijo que la familia es complicada. Sirvió 2 tazas de café negro y puso una frente a mí. Se sentó pesadamente en la silla frente a mí. Se inclinó hacia adelante, apoyando sus gruesos antebrazos en la mesa. Me miró no como una hija rota, sino como una soldado. Entonces, dijo Frank, su voz ronca bajando una octava. ¿Cuál es la misión, guerrera? Lo miré. Esa simple frase me ancló. No necesitaba saber los detalles. Solo necesitaba saber que tenía un plan y que estaba listo para apoyarme. Voy a incendiar la casa, dije. Y necesito asegurarme de que no puedan reconstruirla. Frank asintió una vez. Dime dónde ponerme. Salí de su casa 1 hora después. El cielo comenzaba a tornarse de un gris oscuro y amoratado. Volví a mi apartamento y cerré la puerta con llave. Me senté en el borde de mi colchón. Miré la pared blanca y en blanco frente a mi cama. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando una fría y creciente sensación de pavor en mi estómago. El plan que escribí en la camioneta era una violación masiva de seguridad. Si introducía información clasificada en un espacio civil, incluso sin revelar secretos de Estado, arriesgaba mi carrera. Podría enfrentar una investigación. Podría ser dada de baja. Podría perder la única identidad que realmente me importaba. Me froté la cara con ambas manos. El silencio en la habitación era aplastante. Recordé un vídeo que vi en mi computadora portátil durante una larga escala en un hangar militar en Alemania. Era una charla de Brené Brown.
La vulnerabilidad no es ganar o perder. Es tener el coraje de presentarse y ser visto cuando no tenemos control sobre el resultado. La cita me golpeó como un puñetazo físico. Había pasado toda mi vida adulta escondiéndome. Me escondí detrás de un escritorio de logística. Me escondí detrás del distintivo de llamada a Ghost. Escondí mis cicatrices físicas y escondí mis cicatrices emocionales. Pensé que el secreto me hacía fuerte. No lo hizo. Solo me hizo fácil de borrar. Si quería destruir la mentira, tenía que dejar de esconderme. Tenía que salir a la luz y dejar que me miraran directamente, incluso si me costaba el uniforme. Me levanté. Caminé hacia mi bolsa de equipo táctico que estaba en la esquina. Abrí el bolsillo lateral y saqué mi teléfono satelital encriptado. Lo encendí. La luz verde iluminó mi habitación oscura. Desplacé la lista de contactos restringidos. Pasé por comandantes de campo. Pasé por analistas de inteligencia. Me detuve en un nombre cerca de la parte superior, General Harper. Ahora era un general de 4 estrellas, presidente del Estado Mayor Conjunto. También fue el hombre que me seleccionó personalmente para la Delta Force hace una década. Él sabía exactamente cuánto valía el Ghost. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada. Mi mano tembló ligeramente. Este era el punto de no retorno. Pulsar este botón era el equivalente a quitar el pasador de una granada aturdidora y dejarla caer en la sala de mi padre. Respiré hondo por la nariz. Apreté el agarre del teléfono. Pulsé llamar. La línea hizo clic 2 veces. Una voz profunda y autoritaria respondió de inmediato. Harper. General, dije, mi voz fría. Soy Ghost. Necesito su ayuda. Convoqué una reunión familiar de emergencia para el martes por la noche en su casa. Les dije que era sobre mi futuro empleo. Llegué 10 minutos antes. Me senté en el centro de su sofá de cuero. Llevaba mi traje civil gris oscuro. Sin maquillaje, sin joyas. Me senté perfectamente inmóvil, con las manos apoyadas sin apretar en las rodillas. No revisé mi teléfono. No miré a mi alrededor. Solo esperé. Exactamente a las 7, mi padre, Daniel, entró en la sala. Liam lo siguió de cerca. Daniel tenía una expresión de absoluta satisfacción engreída en su rostro. Pensó que había ganado. Pensó que mi dramática salida del Broadmoor era solo un berrinche. Y ahora la hija pródiga regresaba para pedir perdón. Probablemente asumió que estaba allí para pedir ayuda para mantener mi trabajo de logística. Finalmente accedió a mover hilos para Liam. Liam se encogió de hombros contra el marco de la puerta, cruzando los brazos. Llevaba una camiseta ajustada para lucir su físico de marine. Sonrió con suficiencia. Eleanor se cernía cerca del arco de la cocina, retorciendo un paño de cocina en sus manos. Parecía nerviosa, lista para hacer de pacificadora y asegurar mi obediencia. Daniel caminó hacia el sillón de cuero frente a mí. No se sentó de inmediato. Se puso de pie, mirándome por encima del hombro. Entonces, comenzó Daniel, su voz goteando con descendencia. ¿Por qué nos llamaste aquí, Dakota? ¿Finalmente estás lista para actuar como una adulta? Porque salir de una cena así fue completamente inaceptable. No respondí. Solo lo miré. El aire en la habitación era denso, asfixiante con su arrogancia compartida. No ignores a tu padre, intervino Eleanor desde la cocina. Solo está tratando de ayudarte a resolver tus problemas de carrera. Mantuve mis ojos fijos en Daniel. El silencio se prolongó. Era un silencio táctico. Los dejé sentarse en él hasta que Liam resopló y cambió su peso. Antes de que Daniel pudiera abrir la boca para dar otra conferencia, un sonido agudo y penetrante cortó el aire denso. Sonó el timbre de la puerta principal. Daniel frunció el ceño. Miró su reloj. ¿Esperas a alguien más? ¿A quién invitaste a esta casa? Me levanté lentamente. Pasé junto a Daniel. No dije ni una palabra. Abrí la pesada puerta principal de madera.
El aire fresco de la noche entró. El general Harper cruzó el umbral. No vestía ropa de civil. Llevaba su uniforme de servicio completo del ejército. La tela azul oscuro era impecable. Las trenzas doradas brillaban. Las 4 estrellas plateadas en sus hombreras captaron la cálida luz de la sala y la reflejaron como cuchillos pulidos. Su pecho estaba cubierto con un pesado bloque de cintas y medallas de combate. Parecía exactamente lo que era, el presidente del Estado Mayor Conjunto. Autoridad absoluta e incuestionable. El aire desapareció de la sala. Daniel Hayes, un coronel retirado, reaccionó antes de que su cerebro pudiera procesar la información. Fue pura memoria muscular arraigada. Juntó los talones. Su columna se enderezó rígidamente. Se puso en una posición de atención rígida y aterrorizada en medio de su propia sala de estar. Liam se apartó del marco de la puerta. Su boca se abrió literalmente. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos por completo en las 4 estrellas en los hombros de Harper. Se quedó inmóvil, inseguro de si debía saludar o caer al suelo. El general Harper no los miró. Pasó junto a Daniel como si fuera un mueble. Se detuvo frente a mí. Coronel Hayes, dijo el general Harper. Su voz era un rugido profundo y ronco que hizo vibrar los marcos de las fotos en las paredes. Daniel se encogió. La palabra coronel lo golpeó como un puñetazo físico en la mandíbula. Harper extendió su mano. Yo la tomé. Ofreció un apretón de manos firme y profundamente respetuoso. Gracias por la invitación, Dakota, dijo Harper. Luego Harper se dio la vuelta. Miró a Daniel. Daniel seguía de pie en atención, su rostro pálido. Parecía viejo, de repente increíblemente viejo. Descanse, Daniel, ordenó Harper en voz baja. Daniel relajó ligeramente su postura, pero no se movió. Estaba temblando. Estoy aquí a título personal, dijo Harper, su voz dominando fácilmente el espacio. Me pidió que pasara uno de los mejores y más letales oficiales que he tenido el privilegio de comandar. Harper no habló de logística clasificada. No mencionó el Medio Oriente ni la Delta Force. No necesitaba hacerlo. Hay soldados que usan su servicio ruidosamente. Harper fijó sus ojos fríos en Daniel. Usan los anillos. Reciben los aplausos en cenas elegantes. Y luego están los operadores que hacen el verdadero trabajo pesado. Los que van a la oscuridad para que el resto de nosotros podamos dormir. Tenemos un nombre para los mejores de ellos. Los llamamos fantasmas. Liam lanzó un grito ahogado. Me miró con puro terror y asombro en su rostro. Harper dio un paso más cerca de Daniel. Bajó la voz haciendo que las palabras cortaran aún más profundamente. El legado de un soldado no es el metal en su cuello o el anillo en su dedo, Daniel, dijo Harper. Es la sangre que están dispuestos a derramar cuando nadie está mirando. Su hija ha sacrificado más por este país de lo que usted y yo juntos. Los Estados Unidos le deben una deuda que nunca podrá pagar. No vuelva a confundir su silencio con debilidad. Harper no esperó una respuesta. Se volvió hacia mí, ofreció un saludo nítido y perfecto, que yo le devolví, y salió por la puerta. El pestillo se cerró. El silencio que quedó fue una devastación absoluta. Daniel Hayes se desplomó en el sillón de cuero. Parecía un hombre que acababa de ver arder toda su religión. Sus manos temblaban violentamente. Eleanor se cubrió la boca. Comenzó a llorar a gritos, sollozos feos de pura vergüenza. Liam me miró. Parecía un niño asustado. Ghost, susurró, su voz quebrándose. Tú eres el fantasma. No sonreí. No me regodeé. Me quedé perfectamente inmóvil, mirando los restos del ego de mi padre. Podemos tener una conversación justa ahora, coronel Hayes. Los días posteriores a la visita del general Harper se sintieron como estar en medio de un radio de explosión. La onda de choque inicial había pasado, pero el aire seguía denso con polvo y escombros. Mi teléfono explotó. Eleanor llamó 6 veces la primera mañana.
Las dejé todas en el buzón de voz. Sus mensajes eran frenéticos, llenos de sollozos húmedos y entrecortados. Se disculpó por todo. Se disculpó por nada en específico, solo ruido. Liam envió mensajes de texto largos y divagantes. Ya no pedía un favor. Sonaba como un niño que acababa de darse cuenta de que su hermana mayor era astronauta. Pero la única persona por la que realmente esperaba estaba en silencio. Daniel no llamó. Ese silencio era un dolor familiar. Incluso después de ser despojado públicamente de su arrogancia por un general de 4 estrellas, el viejo todavía no podía averiguar cómo manejar su propio orgullo. La verdad había salido a la luz, pero la cobardía permanecía. Una semana después, mi teléfono vibró. Un solo mensaje de texto de Daniel. Nos vemos en el Jardín de los Dioses, en el banco cerca de la roca equilibrada. Conduje hasta allí a la tarde siguiente. El sol de Colorado golpeaba, horneando las enormes y dentadas losas de arenisca roja. El cielo era de un azul imposible y nítido. Lo encontré sentado en un banco de madera desgastada, mirando las formaciones rocosas. Llevaba una chaqueta militar descolorida. Parecía más pequeño. El coronel rígido y autoritario de la mesa del comedor había desaparecido. Me senté en el extremo más alejado del banco. Mantuve un pie de espacio entre nosotros. No lo miré. Miré las rocas rojas. Nos sentamos en silencio durante 5 minutos completos. Me equivoqué, dijo finalmente Daniel. Su voz no era un rugido. Era un graznido ronco y hueco. No me miró. Mantuvo los ojos fijos en el horizonte, con las manos apretadas en su regazo. No hay excusa, continuó, las palabras sonando como si le doliera físicamente la garganta al pronunciarlas. Te hundí porque eras más dura que yo, y me resentí por ello. He sido un padre terrible. Escuché el viento cortando los escasos pinos. Había pasado 35 años fantaseando con este momento exacto. Pensé que escucharlo admitir la culpa se sentiría como un desfile. Pensé que se sentiría como una pesada puerta abriéndose. No lo hizo. Solo se sintió increíblemente triste. Miré su cabello grisáceo y las profundas líneas alrededor de su boca. El gigante invencible y aterrador de mi infancia estaba muerto. Era solo un viejo defectuoso e inseguro que rompió a su propia familia para proteger su ego. Había ganado la guerra, pero el campo de batalla era un cementerio. Respiré lenta y profundamente. Te escucho, papá, dije. Mi voz era tranquila. No tembló. Y aprecio que lo digas. Finalmente giró la cabeza para mirarme. Había una mirada desesperada y hambrienta en sus ojos. Quería absolución. Quería que le dijera que estaba bien. No se la di. Pero necesitas entender algo, dije, encontrando su mirada directamente. La hija que buscaba tu aprobación ya no existe. Murió en ese restaurante la noche que le diste a Liam el anillo. Ya no estoy enojada. Simplemente he terminado de cargar con tu peso. Daniel tragó con dificultad. Asintió lentamente. Si vamos a tener algún tipo de relación en el futuro, dije, mi tono cambiando a la misma cadencia táctica y plana que usaba en las sesiones informativas. Comienza desde cero, desde el principio. Opera con respeto, no con expectativas. Y opera completamente bajo mis términos. No discutió. No hizo valer su rango. Solo miró sus manos y asintió de nuevo. Entendido, susurró. Me levanté. No lo abracé. Lo dejé sentado en el banco y volví a mi camioneta. Me sentí más ligera. La ira había desaparecido, reemplazada por un límite frío y sólido. A la tarde siguiente, llamaron a la puerta de mi apartamento. Miré por la mirilla. Era Liam. Llevaba una sudadera con capucha gris simple y vaqueros. Sostenía 2 vasos de cartón de café de una gasolinera barata. Abrí la puerta. No lo invité a entrar de inmediato. Traje café negro, dijo Liam, extendiendo una taza. Parecía incómodo, cambiando su peso de un pie a otro. ¿Puedo pasar?
Me hice a un lado. Entró en mi pequeña sala de estar, mirando las paredes desnudas y el único sillón. Dejó el café en la mesita. No ofreció una explosiva disculpa llorosa como Eleanor. No ofreció una rendición formal como Daniel. Se sentó en el borde del sofá barato. No quiero hablar de los despliegues, dijo Liam en voz baja, mirando sus botas. No quiero saber las cosas clasificadas. No me importan las medallas. Me miró. La arrogancia que solía definir su personalidad de marine había desaparecido por completo. Solo quiero saber cómo fue para ti, dijo. Porque ahora me doy cuenta de que nunca te miré realmente. Simplemente acepté los elogios y te dejé recibir los golpes. Habla conmigo, Dakota. Dime cómo se sintió realmente. Me senté en el sillón frente a él. Sostenía la taza de cartón caliente en mis manos. Por primera vez en toda nuestra vida, no estábamos compitiendo. No éramos el chico de oro y el chivo expiatorio. Éramos solo dos adultos sentados en un apartamento barato tratando de salir de los escombros que nuestros padres habían creado. Di un sorbo al café amargo. Empecé a hablar. Le conté sobre el aislamiento. Le conté sobre la noche helada en la Ford F-150 averiada. Le conté sobre el silencio del apartamento vacío. No interrumpió. Solo escuchó. Durante 2 horas, la pared entre nosotros se desmoronó lentamente en polvo. Cuando finalmente se fue, me quedé en la puerta y lo vi caminar por el pasillo. Cerré la puerta y eché el cerrojo. Caminé hacia el pequeño cubo de basura de la cocina. Metí la mano en el bolsillo. Saqué una foto brillante y arrugada de la cena de Acción de Gracias. Mostraba a Daniel, Eleanor y Liam sonriendo. Yo estaba de pie al fondo, desenfocada. Dejé caer la foto en la basura. No volví a mirarla. Saqué mi teléfono y marqué el número de Frank. Descolgó al segundo timbrazo. Hola, niña, dijo Frank. Frank, dije, una sonrisa genuina y tranquila asomando por la comisura de mi boca. ¿Tú y María están ocupados mañana? Necesito que alguien me ayude a buscar casas. Me mudo. Estaremos allí a las 9, dijo. Colgué. El apartamento seguía en silencio, pero ya no se sentía vacío. Miré el reflejo oscuro de mi cara en la pantalla de mi teléfono. 7 años es una cantidad masiva de tiempo en el ejército. Es tiempo suficiente para reducir una vida a cenizas y construir una completamente nueva de sus cenizas. Tenía 42 años. Llevaba el rango de general de división. El aire denso y húmedo de Fort Bragg, Carolina del Norte, se cernía pesadamente sobre mi uniforme de combate verde oscuro mientras caminaba por la agrietada zona de preparación de asfalto. El agudo olor a agujas de pino y combustible diésel caliente flotaba en el aire de la mañana. Una joven capitana caminaba rápidamente a mi lado, tratando de igualar mi paso. Su mandíbula estaba tensa. Sus manos estaban apretadas en puños rígidos a sus costados. Se veía exactamente como yo hace una década, enojada, cautelosa, tratando de demostrar que pertenecía a una sala de reuniones llena de hombres que deseaban desesperadamente que fracasara. Dejé de caminar. Me giré y la miré directamente a los ojos. No necesitas gritarles, capitana, dije, manteniendo mi voz baja, plana y firme. Solo necesitas durar más que ellos. Haz el trabajo. El respeto seguirá a los resultados. Sus hombros rígidos bajaron una fracción de pulgada. Tragó con dificultad y asintió bruscamente. ¿Entendido, señora? Me convertí en la mentora que nunca tuve. Me negué a pasar el daño hacia abajo. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi pantalón de carga. Lo saqué. Daniel Hayes, respondí al segundo timbrazo. Ya no ladraba órdenes. Llamaba para pedir mi opinión sobre un complejo proyecto de ley de logística de defensa que se estaba debatiendo en el Senado. Realmente escuchaba cuando hablaba. La dinámica de poder había cambiado por completo, anclada en límites fríos y duros. Llegó noviembre. Acción de Gracias. Pero esta vez, el campo de batalla era mi territorio, mi casa en Carolina del Norte.
El olor a pavo asado se mezclaba fuertemente con el agudo y rico aroma a ricota horneada con ajo y salsa de tomate hirviendo a fuego lento. María insistió absolutamente en traer su lasaña casera. Ella y Frank se sentaron justo en el centro de mi larga mesa de comedor de madera. Frank vestía una camisa abotonada impecable. María vestía un vestido amarillo brillante. Eran los invitados de honor. Mis padres y Liam se sentaron directamente frente a ellos. No había tensión asfixiante. No había comentarios sarcásticos y pasivo-agresivos escondidos detrás de sonrisas falsas. El aire no estaba denso con insultos tácitos. Era simplemente un ruido familiar fuerte, normal y caótico. Liam estaba hablando con Frank sobre el torque de los bloques de motores diésel pesados. Eleanor se inclinaba con seriedad, pidiéndole a María las medidas exactas de su receta de pasta. Me senté a la cabecera de la mesa. Sostenía un vaso de agua con hielo. Los observé. Ya no tenía que ocultar mis cicatrices, ni físicas ni mentales. Daniel se puso de pie. El raspado de su silla hizo que la habitación quedara en silencio. No era el silencio aterrorizado y lleno de cautela del pasado. Era respetuoso. Levantó su pesado vaso de bourbon ámbar. Su mano tembló ligeramente. Los años finalmente habían suavizado sus bordes duros y crueles. Por mi hija, dijo Daniel. Su voz estaba teñida de emoción pura. Me miró directamente al otro lado de la mesa. General de División Dakota Hayes, me enseñaste la lección más dura y dolorosa de mi vida. Me enseñaste cómo se ven el verdadero honor y el verdadero coraje. Estoy tan orgulloso de ti, Dakota. Levantó su vaso. El resto de la mesa lo siguió sin dudar. Miré el líquido ámbar atrapando la luz en su vaso. Esas palabras exactas solían ser lo único que quería en el mundo entero. Ahora no me definían. No arreglaban el pasado, pero eran verdad, y eso fue suficiente para dejar ir el resentimiento. A la mañana siguiente fue la ceremonia oficial de ascenso. Estaba sola en la pequeña y estéril sala de espera, justo al lado del auditorio principal. El débil zumbido de la multitud murmuraba a través de la pesada puerta de madera. Miré mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. El uniforme de servicio del ejército azul oscuro me quedaba perfectamente en los hombros. Sostenía las dos pesadas estrellas plateadas en mi palma abierta. El metal estaba helado contra mi piel. Cerré los ojos. Pensé en la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. No era solo una cita barata pintada en una pared. Era el mapa táctico exacto de mi supervivencia. No podía cambiar la brutal frialdad de mi infancia. No podía cambiar el perro que mi padre regaló o el anillo de oro que le dio a mi hermano. Acepté ese daño permanente, pero tuve el valor de cambiar el presente. Incendié la vieja casa tóxica y construí una nueva completamente a mi manera. La sabiduría finalmente fue saber que la paz era una elección, no una recompensa. Salí al escenario de madera. El enorme auditorio estaba abarrotado. Los flashes se dispararon en rápida sucesión, cegadores blancos contra la habitación oscura. El general Harper, ahora retirado y vistiendo un elegante traje gris a medida, me esperaba en el centro. Me puse en posición de atención. Harper dio un paso adelante. Presionó las pesadas estrellas plateadas en las oscuras sombreras de mi uniforme. Sus pesadas manos me palmaron los hombros con firmeza. Se inclinó cerca, oliendo a menta y cuero viejo. El mundo entero te ve ahora, Ghost, susurró Harper. Le di un asentimiento corto y nítido. Me di la vuelta para enfrentar a la enorme multitud, pero no miré el mar interminable de uniformes verdes y azules. Miré directamente a la primera fila. Daniel estaba sentado allí, con el pecho hinchado de orgullo genuino y no forzado. Eleanor sonrió abiertamente, secándose una lágrima de felicidad de la mejilla. Liam me dio un asentimiento agudo y respetuoso. Justo al lado de ellos, Frank sonrió ampliamente a través de su barba plateada, y María me lanzó un beso. Ese era mi mundo. En ese mismo segundo, ya no era el fantasma que se escondía en las sombras de una guerra clasificada.
Ya no era el chivo expiatorio que rogaba por migajas de amor condicional. Yo era Dakota. Fui vista. Fui amada. Y era completamente libre.